Bendito Padre, te damos gracias esta noche por todas tus bendiciones, porque siempre tienes cosas buenas y nuevas para nosotros. Te pedimos que en esta ocasión tú renueves todo lo que ya había en nuestra mente, nos enriquezcas, sea ese tesoro que contiene cosas viejas y nuevas, o que las cosas viejas las renueva, y que sea, Señor, un motivo de gozo para nosotros lo que tu palabra nos tiene hoy. Nos rendimos al señorío del Espíritu Santo, el verdadero y auténtico Maestro de todos nosotros. Queremos ser aleccionados, perfeccionados, pulidos por medio de Él. Te lo pedimos, te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, ¿por qué hablaba de renovar una parte de ese tesoro que pienso yo que tal vez sea algo que muchos ya hemos oído, lo hemos oído muchas veces, pero yo espero que hoy tengamos un enfoque más claro, no nuevo, pero más claro. Es lo que en las congregaciones se llama libre albedrío. Nuestro estudio no va a tener ese término porque en realidad no hay ningún lugar a donde podamos remitirnos y nos hable de libre albedrío. ¿Qué es lo que sí nos habla Dios a través de su palabra? De la libertad. Y vamos a puntualizar aspectos de la libertad. Antes de enfrentarnos con lo que el Señor nos dice en su palabra, hay muchísimas posturas, análisis, conceptos de lo que es la libertad. Una de ellas dice que es la facultad del ser humano para obrar de una manera, para obrar de otra manera o para no obrar de ninguna manera. Por lo que el ser humano es responsable de sus actos, o sea, de esas elecciones. Otra dice que es la posibilidad del ser humano de actuar adecuadamente. Otra dice que es la posibilidad de elección para actuar de acuerdo a las propias creencias, valores y deseos. Otra la menciona como la facultad de obrar según su voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno. También nos queda claro que la libertad, que el ser libres, es lo contrario de ser esclavo. La libertad es lo opuesto a la esclavitud. Ahora, ¿de dónde salió entonces ese término de el libre albedrío? Se inició de manera religiosa a partir del siglo IV. Nosotros sabemos que el catolicismo se inicia exactamente en el siglo IV como una organización, porque antes de eso la fe cristiana no era una organización, era como una filosofía, como una doctrina. La gente se enteraba de las obras de Jesús, se impresionaba con ellas y decidía apropiárselas para su vida. Pero en el momento en que el Imperio Romano, perseguidor de los cristianos, decide que va a adoptar como religión oficial el cristianismo, se forma la Iglesia Católica. Y ahí dentro de sus organizaciones que seleccionan libros para integrar la Biblia, varias acciones que ellos llevan a cabo ya como organización,
De ahí surge ya el término de libre albedrío para determinar la característica que Dios le da al hombre desde su creación, que es la libertad. Dios desde la creación nos hizo libres. A lo largo de la Biblia tenemos muchísimas citas, no las vamos a leer todas, se las voy a mencionar y les voy a mencionar brevemente su temática, porque pues conocemos que tenemos la limitación del tiempo y queremos llegar a la parte medular de la enseñanza sobre la libertad con la que Dios creó al hombre. Entonces vemos que en el libro de Génesis, donde se inicia el relato de Dios con su creación, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, principalmente en el 17, se nos dice que Dios le dijo al hombre que podría comer de todo árbol del huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. En ese momento queda establecida la libertad del hombre, porque de no haber ninguna declaración de parte de Dios, pues es como un bebé que llega al mundo y no tiene ni idea de las reglas sociales, de las reglas familiares, de las reglas higiénicas, de ninguna regla. Es simplemente natural y se mueve como le parece, pero en el momento en que Dios declara la restricción exclusivamente para ese árbol, queda manifiesto que el hombre puede elegir seguir el consejo de Dios o no seguirlo. Después vemos en Génesis 4, del 6 al 7, donde Caín ofrece un sacrificio. Y ese sacrificio no es aceptado por Dios. Y Caín se enoja. Pero Dios le dice, ¿por qué te enojas? ¿Acaso no puedes elegir hacer lo bueno? Pero vimos que Caín no cambia su actitud, no cambia su elección, no retoma el camino. Aquí sirve un poquito para hablar sobre el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es volvernos sobre nuestros pasos, dar una vuelta de 180 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy caminando al norte, al momento en que yo doy un giro de 180 grados, me encontraré caminando hacia el sur, en dirección opuesta a lo que yo estaba haciendo. Ese es el arrepentimiento. Sería una corrección al camino. Porque aquí se nos habla que en todo momento nosotros tenemos muchas elecciones que llevar a cabo. Desde las más sencillas y cotidianas, en cuanto escuchamos el despertador, ¿me levanto o no me levanto? ¿Me apuro o no me apuro? ¿Me preparo para mis actividades o me ausento de mis actividades? Entonces, aún dentro de nuestra vida cotidiana y de las cosas más sencillas, tenemos que hacer elecciones y se hacen por medio de la libertad que Dios nos da. En Josué 24:15 se le dice al pueblo, si Dios es Dios, síganlo. Si Baal es el Dios, pues váyanse con él. Pero mi casa y yo, o más bien yo y mi casa, serviremos a Jehová. Pero aquí él les dice, bueno, ustedes han oído de dioses que sus padres adoraron, que esta gente de esta tierra adora a estos dioses, y conocemos también el mensaje del Dios verdadero. Ustedes elijan cuál va a ser su Dios y hacia ese lado caminen, ¿sí?
porque siempre tienen la facultad de hacer esa elección. También en Primera de Reyes 18:21 se da una invitación de que si Jehová es Dios, pues obedézcale. En Primera de Samuel 7:15 se nos habla del Señor Jesús, que el mismo Señor Jesús tuvo que aprender a desechar lo malo. Esa es hasta en la personificación de Dios hecho hombre, ese hombre tenía esa misma posibilidad de decidir una cosa o la otra. Mateo 23:37, Dios le habla a Jerusalén, a su pueblo escogido y su ciudad santa. Y le dice, ¿cuántas veces, Jerusalén, quise traerte a mi cuidado, a mi regazo, como pollito bajo las alas de la gallina? Pero tú, Jerusalén, no quisiste. O sea, esa libertad, esa elección, la podemos hacer en un sentido o en otro. Aceptar o negar, hacerlo o no hacerlo. En Hebreos 3:15 nos dice el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, hoy que tú escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque también esto se da, Dios nos habla. Nosotros sabemos que Él nos habla y dice su palabra muchas veces y de muchas formas, de la manera natural. La naturaleza nos habla de Dios, sus caminos, de sus deseos. La Biblia nos lo deja bien claro cuál es la voluntad de Dios. Pero a pesar de eso, nosotros podemos cerrarnos a nosotros mismos y llega el momento en que ya ni entendemos ni escuchamos, o más bien, primero no entendemos la voz de Dios y después ya de plano ya ni siquiera la escuchamos. También en su palabra nos queda claro en Juan 3:16, ¿cuál es la voluntad de Dios para el mundo? Para el mundo en el sentido de su creación. Toda su creación desde el principio del Génesis hasta el final del Apocalipsis. Y dice, para que todos sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Él no quiere excluir a nadie de ese regalo. También nos lo dice en Primera de Timoteo 2, del 3 al 6, especialmente en el versículo 4, donde dice que también quiere que todos sean salvos. En Hechos 17:30, que hay un mensaje y un plan para todo hombre en todo lugar. Dios no excluye absolutamente a nadie. En Primera de Corintios 8:9, Segunda de Corintios 3:17, Gálatas 2:4, se nos habla de cómo el hombre está ejerciendo su libertad y qué pasa con ella. Hay quien la espía, hay quien la quiere tropezar, hay quien la quiere desviar. Hay que tener cuidado de cómo realizamos, para qué usamos esa libertad. Pero yo voy a pedir ahorita que tenemos la posibilidad de buscar, me hagan favor de buscar Deuteronomio 30. Así es, porque ahí nos queda muy clara la postura de Dios para toda la humanidad, principalmente para los que nos acercamos a escuchar su palabra. 31. 30 del 15 al 20. Okay.
dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y que Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que viváis tú y tu descendencia. Amado Jehová, tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que él les había de dar. Ajá. Aquí nos queda muy claro que Dios nos declara su voluntad. Esta voluntad Él espera que nos sea agradable. Y entonces dice, tú sigue esa voluntad y vas a tener con ella largura de días, bendición para ti, para tu descendencia. Vas a poseer la tierra que nosotros ahora pues no estamos en Israel. Para nosotros el poseer la tierra no es poseer Israel, es poseer las áreas donde Dios nos coloca. Entonces, vamos acercándonos ya al propósito de que hayamos tocado este punto de la libertad. Y es, número uno, nos queda claro que Dios revela su corazón, revela su voluntad. ¿Y de qué nos habla la Biblia? De esa voluntad de Dios en toda elección que tengamos que hacer. Padres con hijos, hijos con padres, esposo con esposa, esposa con esposo, cualquier persona con sus vecinos, los vecinos cómo interactúan con esa persona, un amigo con otro amigo, socios, cómo realizar nuestros planes de vida, cómo vivir cada día, cómo acercarnos a Dios, cómo recibir gracia de parte de Dios, cómo gozarnos de la bendición, de la abundancia de Dios en nuestra vida, pero con humildad, cómo recibir gracia de parte de Dios y gracia de los hombres, cómo perdonar y cómo recibir perdón. Y así podríamos ir todavía desmenuzando la Biblia y sacando todos los temas imaginables, porque la Biblia nos habla de todos, no deja solo uno fuera que no sepamos qué hacer en tal situación. De todas, la palabra de Dios nos alecciona. Ahora, tenemos principalmente, aunque se dice que 3 elecciones, que sería no hacer nada, pero tenemos dentro de la enseñanza bíblica una parábola de los talentos, donde hubo alguien que eligió exactamente no hacer nada. Yo ni lo pongo a trabajar, ni lo expongo, ni lo saco, ni lo nada, lo entierro, lo guardo, no hago nada, allí se mantiene. Pero ese siervo y esa actitud a Dios no le agradó. Porque digamos que Dios ya había revelado su palabra, su propósito. Él nunca nos dice que nos va a dejar solos para desarrollar y obtener eso que pretende que nosotros podamos manifestar, sino que siempre está con nosotros ayudándonos en nuestra debilidad, guiándonos en nuestra ignorancia. Entonces esa opción de quedarnos sin hacer nada existe, pero a Dios no le agrada.
es tan negativa como el escoger el camino equivocado. Entonces, vemos que desde el concepto humano, la libertad es para ser ejercida dentro de lo que debe ser. Porque yo soy libre de comer lo que quiera, de hablar lo que quiera, de gritar lo que quiera, de bailar, de vestir como quiera. Tengo libertad, pero esa libertad llega y es permitida y es bien vista mientras no quebranta la libertad de otras personas. Si lo que yo me estoy comiendo es la comida de otro, ese otro no va a estar conforme y entonces me va a denunciar. Hasta ahí yo podría alegar, pues es que yo soy libre, tengo hambre, vi una comida, me la comí, sí, pero no era su comida, era la comida del Señor. Y ahora el Señor está molesto. Tiene usted que restituirle lo que le tomó, porque lo tomó indebidamente. Pero ¿cómo? Entonces ya no vivo en un país libre, ya no soy un ciudadano libre. Sí, sí es libre, siempre y cuando no transgreda la libertad de otro. ¿Sí? Entonces, secularmente o humanamente, conforme a lo social, conforme a lo legal, esa libertad me es dada para vivir bien, para vivir el bien. Con Dios, con mayor razón, porque Él, como hablábamos, nos da la compañía, la ayuda, el auxilio y todo para hacerlo. Yo me puedo equivocar, por eso existe el arrepentimiento. Puedo hacer algo indebido, pero en el momento en que yo me dé cuenta, debo arrepentirme y esto quiere decir regresarme por mi propio camino, hasta volver a llegar al entronque donde yo me equivoqué y entonces ya tomar el camino adecuado. Si yo decido no hacerlo como el caso que vimos de Caín, lo que hago es que caigo en rebeldía. Soy rebelde. Y nosotros vimos en la palabra en Deuteronomio que Él nos dice que debemos estar en sus caminos para que Él tenga la libertad de bendecirnos, de multiplicarnos, de aumentarnos. Tenemos un Dios justo, sabio, y dice que nosotros no somos tan sabios como Dios, no somos tan justos como Él, y aún así nos damos cuenta de que al que está mostrándose rebelde, mal haríamos en premiarlo, ¿no? No podemos ver un hijo al que nosotros le decimos, aquí está todas las cosas para que tú estudies, y el hijo decida que las va a vender. Aquí está lo de la colegiatura de tu escuela, y el hijo decida que se lo va a jugar al casino. Cuando un hijo nuestro haga esas cuestiones, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir, hijito precioso, ahora te voy a llevar al cine, ahora te voy a hacer una fiesta. No, no, porque estaríamos premiando la rebeldía y cada vez esos actos serían más negativos, más destructivos. No es por condición, sino por lógica y por justicia, porque si tuviéramos a la vez otro hijo que sí utiliza los útiles que le damos para estudiar y los cuida y los conserva y le saca el mejor provecho, que sí ese dinero que le damos lo utiliza para pagar sus colegiaturas y no desperdicia ni un minuto de ese esfuerzo que estamos pagando, y resulta que a ese a lo mejor también le hacemos la fiesta igual que al otro, pero no sería justo. Diría, ¿por qué si yo estoy
dándoles gusto, correspondiendo a su esfuerzo y todo, tengo la misma recompensa que mi hermano que despilfarra todo. Entonces nosotros, al caer en rebeldía, atamos a Dios las manos para su bendición. Y yo, para terminar y para facilitar un poco en una imagen este aprendizaje en cuanto a la libertad, diríamos que si nosotros usamos nuestra libertad en rebeldía, somos como los carritos chocones de una feria. Allí no hay reglas, allí cada quien agarra y circula en el sentido que mejor le parece. ¿Y qué acontece? Vamos chocando y chocando, nos pegan por detrás, nos rebota la cabeza, nos pegan por un lado, nos mandan para allá, nos hacen un sándwich entre dos y ya no podemos avanzar. Eso es lo que pasa con nuestras vidas cuando estamos viviendo. El carrito es semejante a nuestra vida, que va avanzando y siempre está en movimiento, pero que no se sujeta a ninguna regla, porque tiene sus propias reglas o porque simplemente decide que no. Y entonces así vamos chocando contra todo y todos chocando contra nosotros. En cambio, cuando ejercemos nuestra libertad buscando agradar a Dios, estar en sus caminos, somos como un tren sobre una vía. ¿A dónde va a ir la vía? ¿En dónde gira la vía? No lo sabemos, pero nosotros estamos subidos sobre la vía y nos deslizamos con suavidad, disfrutando, dejando que llegue esa bendición prometida en Deuteronomio para nosotros. Espero que este tema, aunque ha sido ya tratado, yo pienso, en abundancia, sobre todo hoy queremos dejar claro que el término libre albedrío solamente se refiere a que el ser humano fue creado en libertad hasta el día de hoy. Vamos a despedirnos. Padre precioso, gracias porque tú, siendo el Rey del universo, el Dios de dioses, el único y verdadero Dios, el creador de todo lo que existe, incluido nosotros, te ha placido crearnos con esa alternativa de elección, de que nosotros podamos ejercer nuestra voluntad y decidir: yo quiero estar en los caminos del Señor, porque quiero vivir una vida agradable delante de Él, porque no quiero atar, detener sus manos, cerrar la ventana de la bendición en mi vida. Yo con mis actos, con mi rebeldía, con mi desobediencia, puedo cerrar esa ventana. Gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad del arrepentimiento, de volvernos sobre nuestros propios pasos, de recapacitar, Señor, lo que tú esperas de nosotros y tratar de caminar en esa vía del tren, que para el tren es muy fácil y para nosotros es muy difícil, pero Señor, tú eres nuestro conductor, tú nos llevas, tú nos guías, tú nos capacitas. Te damos gracias por eso, por esas promesas, por esa compañía, por esa ayuda que tú nos prestas, porque nunca nos sentiremos solos ni desamparados para ejercer esa libertad de manera agradable delante de tus ojos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.